El pasaje en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, y leeremos los versículos del 14 al 20. Y la palabra de Dios dice así: Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo a Eliseo: Tira. Y tirando él dijo a Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Dios nos bendiga, hermanos. Les invito a mantener nuestras Biblias abiertas en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 20, que son la base de nuestra reflexión en esta hora. No creo exagerar al decir que los meses que han transcurrido desde el confinamiento de marzo del 2020 hasta la fecha han sido los meses más difíciles en los 51 años de historia de nuestra Iglesia. Es verdad que eventualmente todas las comunidades cristianas pasarán por crisis de liderazgo, estancamientos o retrocesos en su crecimiento, crisis económicas y hasta divisiones. Pero este año ha sido especialmente difícil porque la Iglesia se ha visto, si no impedida, si al menos afectada en su comunión y testimonio, es decir, en su interacción interna y con la sociedad, que son 2 aspectos fundamentales de la naturaleza y vocación de la Iglesia. Aunque el número de contagios por COVID-19 y el número de hospitalizaciones parecen decrecer, al menos en nuestra sociedad, no por ello podemos cantar victoria y querernos ya en la otra orilla. Sin embargo, desde la certidumbre de que Dios está en el control, Él debe tener propósitos para que por medio de estas circunstancias podamos glorificarlo y disfrutar siempre de Él. Es claro que por sí solos, ni esta experiencia ni el paso de los años nos hacen más sabios, ni más maduros, ni más santos, y es la razón por la que Moisés suplicaba allá en el Salmo número 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés suplicaba al Señor que le enseñara a no desperdiciar la experiencia, a no dejar pasar el tiempo en vano. Y esa es nuestra oración en este día. A la luz de la Biblia, además de su dimensión propiamente cronológica, tiempo significa oportunidad, al menos en la palabra kairos, es decir, un momento determinado por Dios para cumplir su voluntad en la misión. Basados pues en la vida y en la última profecía de Eliseo, les invito a considerar el tema que hemos titulado Los tiempos de la Iglesia.
Antes de iniciar nuestra reflexión, quisiera dar crédito al reverendo Manuel Martínez Garibay por el título y las divisiones de esta reflexión. Escuché este sermón hace muchos años de labios de él y solamente recuerdo el título y las divisiones, pero ha sido una bendición utilizarlas para reflexionar en nuestro tema en este día. Estamos hablando de los tiempos de la Iglesia y lo primero de lo que nos habla el texto es de un pasado de inspiración. Según la Biblia, antes de Eliseo, nadie había orado a Dios por la sanidad de un enfermo, pero cuando él oró, el Señor lo sanó, según nos enseña el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dice la tradición judía que más milagros fueron hechos por Eliseo en la separación del Jordán que los hechos por Elías, pero la Biblia enseña que la grandeza de sus protagonistas no radicó en sus propias hazañas o capacidades, sino en el poder de Dios moviéndose a través de su docilidad, usándolos como canales de su gracia. Eliseo desarrolló su ministerio en una hora oscura, en una época de parto, en un tiempo en que la libertad y la posesión de la tierra prometida estaban bajo amenaza y en el horizonte solo se veían los nubarrones del exilio y del vasallaje. Pero estos problemas eran tan solo la punta del iceberg. Estos problemas eran la evidencia de la apostasía y de la decadencia moral de la nación, realidades que no desconocemos en este tiempo. Hace poco más de un año, en enero del 2020, se dio a conocer una noticia en el condado de Marshall, Kentucky. Un adolescente de 15 años mató a 2 condiscípulos e hirió a 12 más. Me comuniqué con el pastor Deron Cobb, haciéndole saber nuestra pena y nuestro compromiso de interceder en favor de las familias afectadas, y el pastor Cobb me respondió: gracias, es muy triste, hay muchas preguntas y esta es la evidencia de la gran necesidad de Dios que tiene nuestra próxima generación. Debo ser honesto y confesar que mi primera reacción al escuchar la noticia fue menear la cabeza pensando que el problema que tiene ese país es el del acceso a las armas. Pero algo que siempre he admirado del pastor Cobb es que en vez de limitarse a los efectos, piensa siempre en las causas y sobre todo en la solución. Piensa en que esta tragedia es un síntoma de la necesidad que el mundo tiene del Evangelio y especialmente los jóvenes. Admiro su visión de reino porque era exactamente la misma visión del profeta Eliseo. Eliseo hizo del establecimiento de Dios la razón de su vida. Curiosamente se dice que Elías y Eliseo provenían de 2 estratos sociales distintos. Elías era un seminómada que vestía como sus ancestros los pastores del desierto. Eliseo, en cambio, pertenecía a la clase terrateniente. Cosa interesante porque ambos grupos no solían tener buenas relaciones. Pero Eliseo fue llamado por Elías cuando cultivaba la tierra, según nos enseña el segundo libro de Reyes, capítulo número 2, y empezó un apostolado de las cosas pequeñas, es decir, se dedicó a la asistencia personal de Elías. El terrateniente sirvió al nómada del desierto por años hasta que fue reconocido como su primogénito espiritual y recibió de su maestro la estafeta profética. Ambos simbolizaron 2 aspectos del poder divino. Elías encarnó la autoridad de la ley, en tanto que Eliseo personificó la dispensación de la gracia cuando el pueblo se arrepentía. En la vida y el ministerio de Eliseo vemos lo que significa un pasado de inspiración. No fueron flor de un día. Su ministerio se desarrolló a lo largo de 60 años, 6 largas décadas siendo testigo de Dios por medio de una vida de fidelidad. Una de las pruebas de fuego de los creyentes y de las comunidades cristianas es el tiempo. Es la fidelidad a largo plazo. Hay comunidades cristianas que aparecen como los hongos después de la lluvia, que se llenan de gente y de actividad, pero desaparecen con la misma rapidez. Por eso nos inspira la fidelidad de nuestros mayores. Nos inspira la fe que los sostuvo como viendo al invisible. Nos inspira la esperanza con la que esperaron lo esperado y vivieron por ello. Y nos inspira el amor con el que sembraron para la posteridad. Pero aunque debemos reconocer a nuestros mayores, a nuestros antecesores, la honra y la gloria siempre pertenecerá solo al Señor,
A menos es lo que dice el apóstol San Pablo en su correspondencia a los Corintios, la primera carta, capítulo 3, cuando dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa por su labor. La obra de Dios involucra a personas que no necesariamente tienen relaciones previas, que no necesitan coincidir en sus métodos. Cada uno puede tener su propia pala y su propia manera de usarla, pero colaboran en el trabajo y comparten el mismo gozo. Su tarea consiste en hacer la parte de las labores del cultivo que le corresponde. Y es lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Juan capítulo 4, versículos 35 al 38. Con cuánta pertinencia entonces, dijo Leon Morris, un comentarista bíblico británico contemporáneo: los campos están listos, hay un salario para el que quiera trabajar, así que manos a la obra. La cosecha nos espera, a menos que se ciegue. Cuando está lista se echará a perder y no habrá cosecha. Hay un salario para el que quiera trabajar, pero Jesús no está pensando tan solo en salarios. El que ciega o recoge la cosecha lo hace para vida eterna. Todo el que gana almas para Cristo está haciendo algo que tiene consecuencias eternas. Su trabajo es para la eternidad. El que ciega no está cumpliendo con el que siembra. De hecho, está trabajando con el sembrador, ya que segar es solamente completar el trabajo que el sembrador ha realizado. Por eso el sembrador y el segador se gozan juntos. A veces, cuando encontramos que se hace distinción entre el sembrador y el segador, vemos que lo que ocurre es que el sembrador pierde todo su trabajo, como dice el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo número 15. Pero en este pasaje hay cooperación. Sembrar es un trabajo duro y cansado, y podía contrastar con la siega, que aunque también es duro, es un trabajo que llena de gozo, según el Salmo 126 en los versículos 5 al 6. Pero aquí el intervalo entre el tiempo de la siembra y de la siega desaparece, y el que siembra se goza con el que siega. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de los tiempos de la iglesia, y el texto nos habla de un presente de acción. Tras la partida de Elías, Eliseo recibió la estafeta de la misión profética y como evidencia recibió el manto de su mentor. Agustín de Hipona veía en la doble porción del espíritu de Elías una figura de los dones del profeta, es decir, el de profetizar y el de hacer milagros. Sin embargo, aunque Eliseo predijo eventos futuros y realizó milagros, estas no fueron sus tareas principales. Su papel como vocero era dirigir al pueblo en los caminos de Dios e instruirlo en su ley, cosa que hizo a lo largo de 6 décadas. Doble porción no significa doble poder. Significa que como primogénito espiritual de Elías tenía derecho al 66.6% de su herencia espiritual, como enseña el libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. En otras palabras, era su legítimo sucesor. A pesar de la autoridad espiritual de Eliseo y a pesar de las señales que lo acreditaron, el pueblo no se convirtió de su maldad. Al final de sus días, una nueva amenaza se cernía sobre el pueblo de Israel y era el ascenso del reino de Siria. Esta amenaza era intimidante, amagaba a Israel con la destrucción total, con la extinción misma, pues era una amenaza que trascendía las fronteras de lo político o lo militar, rebasaba incluso los límites humanos. Era una guerra espiritual, era una lucha entre el reino del mundo encarnado en Siria
y el reino de Dios personificado en los fieles de Israel. Esta no era una mera analogía. 200 años antes, David había entendido que su hijo Salomón se sentaba en el trono del reino del Señor sobre Israel, como dice el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 5. Cuando los sirios sitiaron la ciudad de Dotán para capturar al profeta Eliseo, Gehazi, su siervo, vio con angustia que la ciudad estaba rodeada, pero el profeta oró a Dios para que sus ojos fueran abiertos y el hombre pudo ver mejor la naturaleza del conflicto que presenciaba. Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. El reino del mundo luchaba contra el reino de Dios. Siria había oprimido a Israel en los días de Joacás, nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 13, y aunque Dios dio a Israel un tiempo de libertad, los sirios seguían con sus ambiciones expansionistas. Pero esta historia no ha terminado. El conflicto entre ambos reinos continuará hasta que Cristo vuelva. En el siglo V después de Cristo, Roma se vio amenazada por los bárbaros y muchos cristianos se llenaron de temor porque veían al Imperio Romano como custodio y garante del cristianismo. Afortunadamente, Agustín de Hipona, quien por cierto murió en los días en que los vándalos sitiaban su propia ciudad, entendió la diferencia y la naturaleza de ambos reinos. Lo vio con asombrosa claridad cuando dijo: así que dos amores fundaron a dos ciudades, a saber, a la ciudad terrenal el amor propio hasta llegar a despreciar a Dios, y a la ciudad celestial el amor a Dios hasta llegar al desprecio propio. La primera puso su gloria en sí misma, y la segunda en el Señor, porque la primera busca el honor y la gloria de los hombres, pero la otra estima por suma gloria a Dios, el testigo de su conciencia. Aquella, basada en su vanagloria, levanta su cabeza y reina sobre los príncipes y las naciones que sometió en su ambición de reinar. En este, en cambio, los unos a los otros se sirven con caridad. Pero regresando a nuestro texto, el rey estaba preocupado por el futuro del profeta, pero el profeta estaba ocupado en el presente del rey. Pero note usted que Eliseo no agradeció su visita al rey, no se molestó en reconocer sus muestras de solidaridad, no se detuvo a agradecerle su llanto y mucho menos a lamerse sus propias heridas. Ni siquiera se molestó en explicar al rey las razones de su proceder. El tiempo apremiaba, así que dio al rey una orden directa: tomó el arco y las flechas. Seguidamente Eliseo dijo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y cuando Joás puso sus manos sobre el arco, Eliseo puso la suya sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente y dispara. El presente demandaba de acción, y con su orden el profeta estaba diciendo al rey: no te desocupes, no te preocupes, ocúpate. ¿Qué significa esta demanda para nosotros? Significa que aquí y ahora nuestro deber consiste en trabajar en el establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades, etc., porque el reino de Dios está donde Dios es el rey. Consiste en permear nuestros pensamientos, sentimientos, deseos y acciones de Cristo. Por esa razón, la esencia de la misión cristiana es descrita en el Nuevo Testamento por medio de múltiples metáforas: las figuras de la sal, de la luz, del fuego, del agua, etc. Alguien dijo a ese respecto: al principio nos abruma la variedad de estas figuras, pero cuando de pronto descubrimos su común denominador, alcanzamos un poderoso discernimiento. Cada figura representa una forma de penetración. El propósito de la sal es penetrar la carne para preservarla. La función de la luz es penetrar la oscuridad. El único uso de la llave es penetrar la cerradura. El pan carecerá de valor si no penetra el cuerpo, y el agua penetra la dura corteza de la tierra para hacerla producir.
La levadura penetra la masa para hacerla subir y el fuego solo continúa en la medida en que alcanza nuevo combustible, y la mejor manera de extinguirlo es contenerlo. El efecto acumulativo de estas figuras es avasallador, pero de todos modos, ellas aclaran de forma absoluta cuál fue la función original de la compañía de Jesús. Pero nadie querrá un Salvador que prediquemos si no ve que ese Salvador hace cambios en nuestra vida. Nadie querrá saber de Él mientras no lo vea en la vida de la Iglesia. Esa es la razón por la que Mahatma Gandhi dijo a unos misioneros: ustedes se esfuerzan tanto, pero recuerden que la rosa jamás invita a nadie a que la huela. Si es fragante, la gente cruzará el jardín y soportará las espinas para respirar su aroma. Siguiendo la misma idea, Carlos Spurgeon decía que cuando la reina de Saba quiso poner a prueba la sabiduría de Salomón, llevó consigo algunas flores artificiales hechas con la mayor perfección y perfumadas además, de modo que nada se distinguían de las reales, y al presentárselas al gran rey, le pidió que dijera cuáles eran las unas y cuáles las otras. Salomón mandó entonces a los criados que abrieran la ventana, y cuando las abejas entraron al salón y se postraron sobre las naturales sin tocar las demás, entendió cuáles eran las genuinas. Obviamente no hablamos de nuestra propia fragancia, hablamos de la fragancia de Cristo. Pablo lo tenía en claro cuando dijo a los corintios: porque para Dios nosotros somos olor grato de Cristo, según a los Corintios 2:16. ¿Qué perfume recibe un visitante de nuestra iglesia? El perfume de Cristo no tiene imitaciones, no puede ser manejado jamás como una marca propia por ninguna iglesia. El olor a Cristo emana solamente de Él. Si pasamos mucho tiempo en una carnicería, oleremos a carne. Si lo hacemos en un taller mecánico, empezaremos a oler a gasolina y a aceite quemado. Y si pasamos mucho tiempo en un establo, empezaremos a oler a establo. Y de la misma forma, si pasamos mucho tiempo con Cristo, empezaremos a comunicar su dulce aroma. Estamos hablando de los tiempos de la iglesia, y el texto nos enseña cuando menos una tercera y última enseñanza. Nos habla de un futuro de esperanza. Se dice que debido al número de sus milagros, el ministerio de Eliseo tuvo mayor impacto visual, aunque menos influencia religiosa que el de Elías. Seguramente por ese motivo, el Nuevo Testamento menciona 30 veces a Elías y solamente una vez a Eliseo. Obviamente esto no significa que la influencia de Eliseo fuera fugaz o irrelevante. Eliseo trabajaba, aún en el marco de su propia enfermedad y muerte, en favor del futuro de Israel. Eliseo era un hombre de carácter accesible, aunque no era perfecto. Como muchos de nosotros, era hipersensible al tema de la calvicie, y por ese mismo asunto unos jóvenes se metieron en un serio problema con él, aunque no debiera ser motivo de conflicto, porque dentro de 100 años todos nosotros estaremos calvos. Pero a diferencia de Elías, Eliseo tuvo relaciones cordiales con el rey en turno. Cuando el profeta enfermó de muerte, el rey Joás, quien no era precisamente un dechado de virtudes, acudió al profeta lamentando su enfermedad. Cuando estuvo en su presencia, compungido, el rey clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. ¿Qué quería decir el rey? Una antigua versión judía traduce este texto diciendo: Maestro mío, que con tus oraciones eres más útil a Israel que todos sus carros y sus caballos. Y no era un mero cumplido. Eliseo era tan valioso para la causa de Israel como toda su caballería, el antiguo equivalente a los tanques de guerra. Pero como dijimos, el profeta no respondió ni a los saludos ni a las lágrimas del rey. Simplemente le dijo lo que tenía que hacer. La flecha de salvación contra Siria era el anuncio de un futuro de esperanza, de una victoria contra la potencia militar más poderosa de su tiempo. Humanamente hablando,
tal promesa parecía una locura, pues el terror que infundía Siria a sus vecinos era justificado. Eliseo sabía lo que le esperaba a Israel, sabía lo que haría Hazael, el hijo de un don nadie, que sería rey sobre Siria. Hazael conoció a Eliseo cuando Ben-Hadad, el enfermo rey sirio, le envió a consultarlo sobre sus expectativas de sanidad. La respuesta de Eliseo fue que no moriría por esa enfermedad, y efectivamente no murió de enfermedad, murió asesinado. Cuando Eliseo vio a Hazael, vio en su rostro el alma de su propio reino. Lo miró fijamente y estuvo haciendo esto hasta hacerlo ruborizar, y luego lloró el varón de Dios. Entonces Hazael dijo: ¿por qué llora mi señor? Y el profeta respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas les pegarás fuego, a sus jóvenes los matarás a espada, y estrellarás a sus niños, abriendo el vientre de sus mujeres que están encinta. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: el Señor me ha mostrado que será rey de Siria. Entonces Hazael regresó a Damasco y mató a su señor el rey. Con un enemigo así, tenemos una visión más clara de los alcances de la esperanza anunciada por el profeta. Eliseo fue muy gráfico en su mensaje a Joás. Le dijo que disparara una flecha con dirección a Siria. En la antigüedad, cuando dos grupos o naciones se enfrentaban en conflicto, enviaban diplomáticos para establecer un espacio de negociaciones, definían sus posiciones y presentaban sus reclamos. Pero cuando no existía voluntad para negociar, las hostilidades iniciaban simplemente cuando uno de los dos bandos empezaba a disparar. La acción del profeta era la respuesta a un virtual estatus de terrorismo de Estado promovido por el reino de Siria. Claro, la flecha de Joás no iba a llegar hasta Damasco. Era un disparo simbólico. Se cuenta que cuando el general Plutarco Elías Calles, presidente de México, fue excomulgado por la Iglesia Católica, ordenó a un artillero que apuntara un cañón hacia la ciudad de Roma, cosa que obviamente desconcertó al artillero. Mi general, dijo, este cañonazo no puede llegar hasta Roma. Entonces tampoco sus excomuniones me llegan hasta acá, dijo el general Calles. Honestamente ignoro si en verdad sucedió esto, pero el general Calles era muy capaz de hacerlo. La flecha contra Siria representaba la victoria que el Señor prometía a su pueblo. El texto es muy descriptivo. Afirma que el profeta ordenó al rey: toma unas flechas, y luego que el rey las hubo tomado, le dijo literalmente: haz herir la tierra. Usó la forma activa causativa del verbo. La traducción de la Reina Valera 60 es algo débil, pues sugiere que el rey simplemente debía tomar las flechas y golpear con ellas la tierra. Hacer herir la tierra significaba que el rey debía usar todas sus flechas, pero el rey solamente disparó 3 y se detuvo. Entonces, enojado, Eliseo dijo: al dar 5 o 6 golpes si hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Según de Reyes 13, 18 al 19. Abarbanel, un rabino del siglo XVI, dijo: ¿por qué fue necesario que Eliseo insistiera en el simbolismo de las flechas? ¿Por qué no dijo al rey que siguiera disparando? Eliseo no podía simplemente decirle que continuara disparando. Como profeta, Eliseo sabía que el milagro no podía realizarse hasta que el proceso no fuera terminado. Este fue como el milagro del aceite, del que nos habla el capítulo 4, versículos 1 al 7 del mismo libro. Mientras hubiera vasijas para llenar, el aceite no cesaría de fluir. Eliseo se enojó porque al no utilizar todas las flechas, el rey paró en seco el milagro de la conquista. Para el pueblo de Dios el futuro es un futuro de esperanza. El apóstol San Pablo dijo a los corintios:
Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Es la razón por la que Pablo decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. John Wesley parafraseó este texto de 2 a Timoteo capítulo 4 de manera simple, diciendo: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Como conclusión, hace poco más de un siglo el mundo vivió una pandemia que mató entre 20 y 200 millones de personas. Por su recorrido se sospecha que la llamada influenza española tuvo realmente su origen en los Estados Unidos, y su aparición en México se dispersó con la movilización de los ejércitos que combatían en la Revolución y con el desplazamiento de la población civil. En la ciudad de Querétaro, el doctor Salvador Ulloa escribió en su monografía sobre la influenza española: en septiembre se señalaron los primeros casos en los estados del norte y a fines del mismo mes se notó en esta ciudad. El 6 de octubre vi al primer enfermo de influenza y este llevaba 8 días de enfermedad. Murió al día siguiente. En octubre se observó en la capital y en Puebla, y después en el litoral de Veracruz hacia el sur, y después en los estados meridionales. En la República nuestra, la marcha de la epidemia fue de norte a sur y de poniente a levante. Según las fuentes de la época, en Querétaro, con una población de 32.062 habitantes, murió el 9% de la población, y fue una experiencia que marcó a toda una generación. Mi abuela materna contaba cómo en el estado de Zacatecas, muertos y moribundos por igual eran arrojados con premura en las fosas comunes. Pero como hemos dicho, por sí mismos ni los infortunios, ni los tiempos difíciles, ni los años enseñan necesariamente algo a los que los viven. No, si como Moisés nos suplicamos que Dios nos enseñe a no vivir la adversidad en vano. Y de la vida del ministerio de Eliseo podemos aprender lo que significa un pasado de inspiración. Pero no debemos idealizar el pasado, ya que es bien sabido que la vida puede ser como un viaje en tren en el que unos miran hacia adelante y otros miran hacia atrás. Ciertamente el pasado tiene lecciones valiosas para nosotros, pero de todas maneras debemos dejarlo ir, como el apóstol San Pablo decía en su carta a los Filipenses capítulo número 3, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De la vida de Eliseo aprendemos el imperativo de un presente de acción. Aprendemos que el presente es el tiempo aceptable, que es el mejor de los tiempos porque es el único con el que contamos. Y de la vida del profeta aprendemos también sobre un futuro de esperanza. ¿Qué podemos esperar del futuro? Trabajos y esfuerzos ingentes sobre los cuales suplicamos la bendición de nuestro Dios. Y creo que las palabras de William MacDonald pueden ayudarnos a entender este asunto. Él decía que son muchos los que tienen un concepto idealista de la vida cristiana. Suponen que esta debe ser una serie ininterrumpida de experiencias sublimes. Leen libros y revistas cristianas, escuchan testimonios de sucesos dramáticos y sacan en conclusión que este es el todo de la vida. En el mundo de sus sueños no hay problemas, angustias, pruebas ni perplejidades.
No hay que trabajar duro, no hay rutinas diarias ni monotonía. Se trata del séptimo cielo, entre comillas, pero cuando se dan cuenta que la vida no encaja con este modelo, se sienten desanimados, desilusionados y en desventaja. Sin embargo, estos son los factores verdaderos. La mayor parte de la vida cristiana es lo que George Kemble Morgan llama el camino de la perseverancia laboriosa, haciendo cosas aparentemente pequeñas. Después de entregarse a muchas tareas insignificantes, a largas horas de estudio disciplinado y a servicio diligente sin resultados aparentes, nos preguntamos desconcertados, ¿realmente se está logrando algo? Y entonces el Señor nos hace llegar alguna señal de estímulo, alguna respuesta maravillosa a la oración, alguna palabra clara que nos indica el camino. Nos sentimos fortalecidos y reanudamos la marcha para llegar un poco más allá. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos, sino una de fondo, y necesitamos resistencia para correrla. Es importante comenzar bien, pero lo que realmente cuenta es la resistencia que nos capacita para terminar cubiertos de gloria. Enoc siempre tendrá un lugar de honor en los anales de la paciencia. Caminó con Dios, y escuche usted, caminó por 300 años, dice Génesis 5:22. Pero no pensemos que aquellos años fueron de puro brillo y de emociones ininterrumpidas. En un mundo como el nuestro, resultó inevitable tener su porción de padecimientos, perplejidades y hasta persecuciones. Pero Enoc no se cansó de hacer el bien, resistió hasta el fin. Si alguna vez te sientes tentado a retroceder, recuerda las palabras de Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos porque nos permites pensar, Señor, en los próximos días, meses y años de servicio en los que queremos rogar tu bendición sobre nuestros esfuerzos. Gracias por un pasado de inspiración. Te pedimos tu bendición para un presente de acción y esperamos en un futuro de esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Quiero recordarles, hermanos, que si Dios permite, el próximo domingo 30 de mayo estaremos reuniéndonos una vez más en la propiedad de Hacienda del Jacal. Estaremos celebrando también el memorial en esa ocasión. Les invitamos a todos y esperamos vernos. Dios nos bendiga.